9. También es turno de escuchar el comentario económico y vamos a hablar junto con Osvaldo Molina sobre el Banco Central de Reserva que hoy cumple 100 años de fundación. ¿Cómo impacta en la vida de todos los peruanos esa institución? Osvaldo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, Mabel. Hola, Jorge. A mí también me gustan las buenas noticias y hoy día en el bloque económico vamos a hablar de una buena noticia porque vamos a hablar de los 100 años del Banco Central, una institución que en las últimas décadas le ha dado muchísimo a los peruanos, ¿no es cierto? Y un poquito de historia, pero sobre todo cuán importante es. El 9 de marzo de 1922, el Congreso de la República, durante el mandato de Leguía, presentó la Ley 4500, ley que creó oficialmente el Banco Central de Reserva del Perú. Y hoy día celebramos pues sus 100 años ahondando sobre su importancia. Y yo les pregunto a las personas qué pasaría, cómo imagínense su vida si es que hoy día con un sol pudiesen comprar 3 panes, pero mañana con un sol solo pudiesen comprar 2 panes y al día siguiente quizás solo uno. Eso que suena a una película de terror era lo que muchos de los peruanos vivíamos en los 80, ¿no es cierto? Cuando el Banco Central no era independiente, no era autónomo y teníamos una inflación galopante, una hiperinflación. Entonces recordar que justamente es el Banco Central el que salvaguarda, ¿no?, la estabilidad monetaria del país. Y uno podría preguntarme, ¿qué es ese concepto tan complejo? ¿No? Suena muy raro, la estabilidad monetaria. Pues básicamente es asegurar que la inflación, que es el aumento sostenido de los precios de la economía, se mantenga en niveles lo más bajos y estables posibles. Que no es lo mismo que regular precios, Osvaldo, ¿no? Como para que todos puedan entender. No, muy distinto es eso, es muy distinto y genera cosas, ¿no?, resultados muy distintos. ¿Y por qué es importante mantener una inflación baja? Porque evidentemente los salarios de las personas no aumentan a la misma velocidad y eso impacta, ¿no?, en la capacidad adquisitiva de las personas, sobre todo de las personas más pobres, ¿no es cierto? Entonces, para eso está el Banco Central, que cuida de alguna manera el bolsillo, el bienestar de los peruanos, en especial de los más pobres, y yo siempre quiero recordar eso. Y el Banco Central, al hacer esto, miren un par de datos que son claves, ¿ya? Logró que la inflación promedio entre el 2001 y 2020 se mantenga en 2,6%. Y eso se debe, ¿no?, eso es gracias a que existe pues un equipo técnico en el Banco Central de primer nivel y sobre todo una gran independencia, una autonomía del Banco Central, que como yo les decía, no ocurría en los años 80. Así que, y una cosa que a mí me parece siempre importante cuando hablo del Banco Central, ¿qué hubiese pasado, Jorge, si yo te hubiese dicho en los años 80, en medio de la hiperinflación, que un día el Banco Central iba a ser la institución más respetada del país? ¿Tú lo hubieses creído? Indudablemente que no. Con esas cifras de terror, sí, de 6 dígitos y demás. Pero, Osvaldo, ¿y cuál es entonces la comparación con el MEF? Es decir, mucha gente se preguntará, y entonces, bueno, está el BCR, maneja la macroeconomía y todo, entonces, ¿qué hace el MEF? ¿Solamente buena es la pregunta. caja, digamos, reparte el presupuesto? A ver un poco de... Muy buena pregunta. Entonces, el Banco Central se encarga de la política monetaria, es decir, mantener la inflación baja, ¿no es cierto? Y en ese camino también interviene para que el tipo de cambio no cambie abruptamente. Y el MEF lo que hace es debe dirigir la economía, ¿no es cierto? Debe, más que dirigir la economía, es una mala manera de decirlo, debe revisarnos el presupuesto público. ¿Cuál es el presupuesto público y qué políticas pueden ayudar para mantener una política fiscal estable, ¿no es cierto? Entonces, ambos tienen que trabajar de la mano, ¿ya? Y una pregunta interesante sería, ¿qué pasó en los 80, no? Porque yo creo que muchas personas que nos escuchan no se acuerdan bien qué pasó en los 80. Yo les pido a esas personas que me están escuchando y que sí vivieron lo que pasó en los 80, que se tomen un rato hoy día y le cuenten pues a sus hijos, a sus nietos, qué pasó en los 80, ¿no? Un par de datos. En los 80 el Banco Central no era autónomo, es decir, financiaba al gobierno central. ¿Esto qué generó? Miren el dato, ¿eh? En el 73 teníamos un 10% de inflación. Mucho más de lo que tenemos hoy, ¿eh? 10% en el 73.
En el 85, 158%. Eso ya ni siquiera nos lo imaginamos. Hacia el final de esa década ya estábamos en 1000%. Entonces, eso obviamente destruyó la vida de muchos peruanos. Así es. Porque no había estabilidad de precios y la gente no sabía qué hacer. Costó muchísimo. Sí, Dime, por supuesto que costó muchísimo. Y hay dos cosas que hay que rescatar que creo que muchas instituciones podrían copiar. Una es la meritocracia, básico dentro del Banco Central de Reserva. Para uno poder escalar y tener una línea de carrera, tiene que ser una persona bastante preparada. No es que el hijo, el amigo, el sobrino, el ahijado, el partidario. No, es pura meritocracia. Y luego está la autonomía que la ratifica la Constitución del 93 dentro del marco de su ley orgánica. Eso es importante también decirlo, porque sin esos dos factores estaríamos quizá en otra historia. Por eso es que celebramos los 100 años de fundación del Banco Central de Reserva, una institución que, como ya nos ha explicado Osvaldo, impacta en la vida de todos y cada uno de los peruanos. Muchas gracias, Osvaldo. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Gracias a ustedes. 6:45.